que la dinámica que habíamos planteado un poco hoy es como decir, bueno, habían llegado diferentes preguntas, lo que hicimos fue, digamos, agruparlas, por decirlo de alguna manera, y bueno, ir abordándolas, nada, de a poco, básicamente. Nos habían preguntado por qué desde el 68. La primera pregunta en relación a la presentación que vos hiciste, que empezábamos a investigar desde 1968. Bueno, que la contesto yo. Bueno, sí. La fecha... Licenciada La Robla, por favor, pase adelante. Ahí está mi hermana también. Mi hermana le mando un beso. La fecha tiene que ver, digamos, porque es una fecha que se ha establecido consensualmente y que está vinculada a la ley reparatoria 18.596, que estableció junio del 68 como el comienzo del avance autoritario del Estado uruguayo, o sea, el abuso del poder del Estado, a partir de esa fecha, porque es cuando se empiezan a aplicar sistemáticamente las medidas de seguridad. Uno podría extenderlo un poquito antes, pueden haber otras fechas, podría considerarse diciembre del 67, también, pero más o menos por esa fecha, de hecho igual nosotros nos podemos ir un poquito hacia atrás. Pero de hecho esa fecha, fines de los 60, marca como un cambio en donde el Estado empieza a dejar de lado, digamos, su ejercicio del derecho para hacer un ejercicio a través del poder policial en principio, ¿no? En principio tenemos a la policía reprimiendo muchas medidas prontas de seguridad y se empiezan a sumar y acumular medidas de excepción que están previstas por la Constitución, que siguen estando previstas hoy por la Constitución, pero que se empiezan a aplicar de manera sistemática. Las medidas prontas de seguridad, pero no solo, después vendrán otras, ¿no? La suspensión de garantías individuales y más adelante otras más. Entonces esa fecha se toma en el sentido de que ya no existía garantía de los derechos y ya no había, o sea, el Estado ya no garantizaba ni protegía los derechos de las personas, digamos. Entonces ese es el sentido de por qué se toma esa fecha, ¿no? Una fecha que marca eso, cuando el Estado empieza de alguna manera a violar los derechos humanos. Más o menos. Y aparte, a partir de ese momento comienza un creciente autoritarismo que se empieza a hacer cada vez más visible, cada vez más fuerte, y bueno, se va transformando cada vez más, y va, perdón, porque creo que nos llegó una pregunta. Se va transformando, se va volviendo cada vez, el Estado se empieza a volver cada vez más represivo y empieza un creciente proceso de autoritarismo a nivel institucional. Entonces eso empieza a ser cada vez mayor. Sí, esto es como un continuo, ¿no? La preparación que empieza a operar a partir de esos años, digo, es una cuestión que si uno la puede ver como en la larga duración, uno ve la planificación y la racionalidad que existe en cuanto no solo a la aplicación de las medidas, sino a los cambios institucionales que después, más adelante, a partir del 71 sobre todo, empiezan como a gestarse muy paulatinamente, casi en silencio, porque la población no los percibe, hay algunos que no se perciben, que son cambios de marcos legales, que tienen que ver con pasajes, con dependencias institucionales, que pasan al Ministerio de Defensa, que pasan directamente, ¿no? Se empiezan a crear órganos, y todo eso después se consolida, y en el año 73-74, ya después del golpe, ¿no? Pero ese aparato institucional empieza a prepararse antes del golpe. O sea que hay una continuidad también ahí. Claro, y se empieza a mover como de alguna manera de forma silenciosa y escondida cada una de esas transformaciones. De hecho,
el Servicio de Información de Defensa, que tuvo un origen en el año 65, se empieza a preparar y empieza a transformarse institucionalmente y a nivel de estatuto para eso que va a venir. O sea, no es que en el 68 hay como una sorpresa de decir qué es esto, qué es lo que está pasando, sino que las instituciones ya vienen preparándose y transformando su funcionamiento. Sí, bueno, en esto de los procesos largos, que los procesos siempre tienen o sea, los procesos, no hay nada que caiga del cielo, digamos, abruptamente, sin que antes haya habido un proceso de transformaciones, que haya ido dando señales que, bueno, que pueden haber sido omitidas o que realmente no se pudo hacer nada en ese momento o se tomaron otros caminos. De hecho, esto nosotros cuando lo hemos discutido, si nos vemos para atrás, lo podemos ubicar en el año 47 también, ¿no? Claro. Con la creación de lo que en ese momento fue el Servicio de Inteligencia y Enlace, el Departamento 4 de la Policía, que después se transforma en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en donde se empieza a recabar toda la información sobre todos los activistas sindicales, sociales y políticos considerados como potenciales enemigos y enemigos de la patria, vinculado esto al marco más general de la Guerra Fría, y eso que no vamos a entrar. Pero nada, como para dar un paneo así también, que nos parece que también eso es muy interesante, porque había creo que una pregunta por ahí que nos había llegado que ver con el presente. Interesante para que uno pueda analizar los hechos que van pasando también en el presente, como procesos, o sea, cómo están encadenados entre sí. Los hechos del pasado estuvieron encadenados de determinada manera, en donde, claro, con el diario del lunes uno ve total coherencia y consistencia en lo que sucedió, pero bueno, eso nos tiene que dar la posibilidad a nosotros hoy de poder ver los hechos del hoy en ese marco más general de cosas que van sucediendo y no como hechos aislados. Me parece que es una de las grandes enseñanzas también de las no repeticiones en cualquier ámbito, señores. No solo en la historia del país, sino en la historia personal. Claro, es como ir viendo cómo se va tejiendo y cómo se van armando las cosas. Por eso está bueno ese inicio, o sea, o marcar ¿no? como puntos de inflexión en donde va comenzando y se van lavando algunas cosas. Me sonrío porque nuestras compañeras nos están dando ánimo. Bueno, Fa, escúchame. Te hago la siguiente propuesta, a ver qué te parece. Vamos viendo las preguntas que fueron llegando y vamos contestándola de alguna manera. La idea de hoy era trabajar sobre el tema terrorismo de Estado y detenidos desaparecidos y empezar, bueno, nada, sí a contestar, digamos, preguntas que tenían que ver un poco con eso. Y bueno, y como ya dije, para las personas que se van sumando ahora, lo que nos quieran preguntar, lo que quieran saber, Fabi es de Acuario y yo soy de Escorpio. Bueno, una de las cosas que estábamos viendo y que el otro día la estuvimos charlando y que me parecía que estaba recontra interesante, era el por qué iban cambiando las cifras de los detenidos desaparecidos. Me parecía que es una de las cosas que el otro día también lo charlábamos nosotras, que a medida que va pasando el tiempo se van modificando porque se van dando nuevas investigaciones y también el origen, ¿no? Cómo se comienza a decir, bueno, se arrancó con una cifra que creo que era 177, ¿no? Fa, de desaparecidos. 172, pero esa se arrancó con una cifra mucho menor. Nosotros tomamos esa cifra del 2005 de la Comisión para la Paz, pero en realidad las primeras denuncias, algunas, y no recuerdo ahora las del 85 en la comisión investigadora, pero se arrancó con una cifra mucho menor. Primero porque se hizo foco en aquellas personas que eran militantes de organizaciones políticas. Ahí va. Eso. Claro, porque tiene que ver con eso también, ¿no? Tiene que ver primero con el cambio del concepto del detenido desaparecido en el marco del terrorismo de Estado. ¿Qué es un desaparecido? Que
desaparece en el marco del terrorismo de Estado, ¿es necesariamente un militante? ¿Tiene que ser un militante? Claro. Si entonces nosotros decimos que es un militante, ¿qué es el terrorismo de Estado entonces? ¿Solamente el terrorismo de Estado afecta directamente a quienes son militantes de organizaciones políticas? Entonces esa serie de interrogantes también cuestionan, nos cuestionan a nosotros mismos en las investigaciones, cuando uno empieza a recibir denuncias, sobre todo posteriormente, con posterioridad al retorno del régimen democrático en Uruguay, que se comienzan a recibirse otras denuncias que antes no estaban. Porque claro, las organizaciones políticas, que sí es cierto que son las que cuentan con mayor número de desaparecidos, o sea, la mayoría de los desaparecidos pertenecen a organizaciones, son fueron militantes de organizaciones políticas, primero tenían sus vías, sus posibilidades de denunciar, más allá de la complicación, de la clandestinidad, del contexto de represión en el que se encontraban, sí tenían un aparato, una trama, una red que les permitía realizar denuncias. No así muchas personas que fueran desaparecidas o que eran cercanos, y pensemos a la compartimentación de esos momentos también, que también fueron detenidos y desaparecidos y que sus denuncias llegaron posteriormente. Entonces, claro, el campo se fue agrandando también. También el concepto fue cambiando, porque ¿quién es? De nuevo la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo consideramos que alguien desaparece? Cuando hablamos de desaparecido, ¿hablamos del desaparecido que se lo llevan vivo o hablamos de alguien que muere y no entregan el cuerpo? ¿Eso qué es? Lo consideramos, lo ponemos en la esfera del asesinato, en la dimensión, claro. O lo colocamos, bueno, eso es toda una discusión, donde finalmente lo que nosotras definimos es que es un desaparecido aquel que, muerto o secuestrado, vivo, el Estado tuvo la intención de desaparecer y no informó a la familia. Pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Enterró el cuerpo y no lo entregó. De pronto la familia sabía que había muerto porque algún compañero le dijo, pero el cuerpo no se sabía dónde estaba. Entonces, en ese caso, nosotros consideramos que desaparecido. Y después todos aquellos que fueron desaparecidos en racias que eso sucedió mucho en Argentina con uruguayos, o en operativos que ocurrieron a gran escala, en donde no había posibilidades de reclamar nada al Estado, a ningún Estado, ni de pedir ayuda al Estado uruguayo, bueno, no solamente por la coordinación regional, sino por esa complicidad que había entre los Estados y además el desinterés absoluto, ¿no? Y de no cuestionar ninguna estrategia represiva de ningún lado, por parte de ningún Estado. Entonces, bueno, eso hace que la cifra, que en un principio era menor a 172, después fuera 172, después siguiera aumentando, hasta que hoy llegamos a los 198, aunque esos dos no estén oficializados. Yo no sé si los ha tomado familiares, no tengo idea. No, todavía no, estaban con 196. Una de las una de las preguntas que está interesante, que tiene que ver también, que se suma en realidad a esto, es saber, nos preguntaban por ahí si todos los desaparecidos son uruguayos. No. No. La dimensión, el universo de víctimas que nosotros consideramos desaparecidos por responsabilidad del Estado uruguayo, está compuesto por uruguayos desaparecidos en Uruguay, uruguayos desaparecidos en otros países, y por extranjeros desaparecidos en Uruguay o secuestrados en Uruguay. Entonces, 197 dicen que es la lista de familiares. Entonces, seguramente agregaron a Pablo Osorio y no agregaron al otro. El otro fue posterior al de esa es la integración, la dimensión de la desaparición forzada por responsabilidad del Estado uruguayo. Nosotros consideramos que más allá, porque a ver, el Estado uruguayo participa de diferentes formas en la desaparición
de personas nacionales, digamos, de personas uruguayas en otros territorios. No solo a través de operativos directos, no solo estando allí y operando allí como efectivamente ocurrió, sino también en el caso de uruguayos a los que no protegió de otro estado que los desapareció. Entonces actuó también es su responsabilidad, porque no recibió las denuncias, porque no contestó las demandas de los familiares en ese momento, porque nosotros sabemos que eran consultados por las autoridades argentinas y porque dejaron que hicieran. Digo esto porque hay muchos uruguayos que desaparecen en Argentina en el marco de operativos argentinos y pertenecientes o militantes de organizaciones argentinas, o en esto que nosotros contábamos recién, de las racias o allanamientos que se hacían en las pensiones, donde ahí era un lugar donde caían muchos uruguayos. Entonces, si al Estado uruguayo de repente no le interesaba el uruguayo que había caído ahí, porque no tenía nada para preguntarle, decía, bueno, hagan lo que quieran con él. Y bueno, eso, más o menos. Bien. Quedó contestada. Bueno, y después está el caso de los argentinos acá, ¿no? Y después tenemos el caso de los argentinos acá, sobre todo con operativos montoneros, ¿no? Y no sé, ahí en el 77, 78, diciembre de 77, y 78 también. 77. ¿Sí? Sí. 77 y 78 quedan lugares también son argentinos que son secuestrados acá y que vienen las fuerzas represivas argentinas hasta acá trasladados allá. Esos sí son trasladados hacia Argentina, terminan, o sea, porque el recorrido del cuerpo de la desaparición es un recorrido que no empieza y termina en un mismo lugar, ¿no? Porque empieza en Uruguay y termina en Argentina. Desaparece en Uruguay y sigue siendo desaparecido en Argentina. Entonces, acá hay las fronteras es como que a veces obstaculizan un poco la comprensión del fenómeno. Porque es un fenómeno que que trasciende las fronteras y también trasciende el tiempo. Entonces, a veces no se puede decir tantos uruguayos argentinos acá en Argentina o en Paraguay, ¿no? Porque está el caso también de militantes del PP, de Insaurralde, de Santana, que son secuestrados en Paraguay, son uruguayos secuestrados en Paraguay y trasladados a la Argentina, ¿no? Y bueno, y ahí finalmente desaparece. Entonces hay un recorrido de los cuerpos que tiene que ver también con esta estrategia de la desaparición, sobre todo en clave regional, sobre todo en clave de Plan Cóndor, ¿no? Que bueno, no es y vemos, mismo. Digo, hay otra dimensión que la podemos dejar para otro momento, que es el de los NN también, y cómo participa también el Estado uruguayo en esa, digamos, operando en marcos del Plan Cóndor desde otro lugar. Claro, para nosotras, ¿no? Como para este equipo, por lo menos de investigación, la dimensión de las víctimas de desaparición forzada tiene como para hacer un análisis, porque hay diferencias, nosotros como que las dividimos analíticamente en tres, ¿no? En el listado ese conocido, digamos, por decirlo de alguna manera, 197, 198, NNNs, o sea, los cuerpos hallados en las costas uruguayas, y en los niños y menores apropiados con identidad sustituida y que fueron posteriormente recuperados, y otros niños que no llegaron a perder su identidad ni a ser apropiados, pero que sí hubo intención de desaparecerlos, y eso no ocurrió porque intervinieron los familiares por circunstancias de la vida. Eso sería como la dimensión de las víctimas de desaparición forzada. No solamente los 197 o 198, que posiblemente sean más además, sino también estas dimensiones. Con el caso de los NN, bueno, se hallaron en las costas en su mayoría, hay algunos identificados, y bueno, y aquellos que fueron identificados, pudo saberse entonces quiénes eran y dónde habían sido secuestrados, efectivamente.
eran víctimas del terrorismo de Estado, habían sido secuestrados en Argentina, algunos eran argentinos, otros eran chilenos, y aparecieron en las costas. Y el Estado uruguayo tuvo una gran participación en el encubrimiento, para que no se supiera quiénes eran, y para encubrir el crimen, en algunos casos, no en todos, en Rocha, adjudicándoselos a que eran de origen oriental, en otros lados con algunas otras estrategias burocráticas, digamos, y en eso también participó en la desaparición de esas personas, porque si bien eran cuerpos que ya estaban muertos, los volvió a desaparecer. ¿No? Hay un círculo o una espiral maravilloso de lo que es el espacio y el tiempo con respecto al cuerpo, que es la desaparición, la vuelta a desaparecer, pero en ese mismo volver a desaparecer surgieron las huellas que permitieron luego su identificación. ¿No? Hay una doble desaparición y también Sí, lo que te habla de nuevo de la intencionalidad, ¿no? Lo que hablabas al principio sobre el tema de cuando hablamos de desaparición, ¿no? La intención de desaparecer, de que ese cuerpo no esté, o sea, se vuelve, digamos, a constatar esa desaparición. Digamos, tanto por la mentira. Estás bien, sí, mi amor, tranquila, no te preocupes. Yo hice caso porque quiero avisarle a nuestro público presente que hicimos unos ensayos. Y bueno, yo tuve varias dificultades, debo confesar. Después se me prohibió usar algo que yo consideré que podía usarse, pero bueno, la dejamos para otros vivos cuando hablemos de otras cosas. Acá no hubo nada sin planificación, sí, exacto. Eso, sí, esa consulta. Exacto. No hay azar, no hay mala suerte, acá hay una planificación. Y y tampoco en los enterramientos hay azar, ni casualidad. O sea, no es, pasó por acá, no. Por eso parte de la investigación y la relevancia de saber cuáles eran las estrategias represivas de las agencias, que no eran todas iguales, que no actuaban todas en el mismo territorio, que no cumplían todas la misma función, que no se dedicaban todas a las mismas organizaciones políticas, que no habitaban todos los mismos centros clandestinos, no tenían toda la misma estructura, es fundamental, porque no hay azar, es todo planificado, entonces, y estudiado. O sea, algunas fugas o cobranzas entre agencias o lo que sea son los que nos han permitido a nosotros encontrar esas brechas para poder saber cómo actuaban esas agencias represivas. Exacto. Tal cual. No, y a ver, en eso de que no hubo azar y que hubo planificación, nosotros lo podemos ver sin querer irnos ahora al carajo, cuando miramos hacia atrás y empezamos a ver desde la formación del CID, inicialmente en el 47, cuando está la de Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace, lo que da en este momento, es decir, bueno, hay una planificación, hay un seguimiento a las personas, o sea, no es algo que surge, volvemos a lo que decíamos inicialmente, no es que en el 68 aparece todo, sino que viene con una estructura formada, o sea, las cosas necesitan un tiempo para desarrollarse. Y bueno, ahí había una pregunta si había pruebas de la planificación. Bueno, hay hay constantes, a vos las constantes, a ver, porque esto tiene que ver con cómo uno investiga también, ¿no? Cuando me preguntás si hay pruebas de algo, yo te tengo que contar un poco cómo investigamos, porque tiene que ver con eso, porque las pruebas no es algo a lo que uno acceda a un documento que lo lees y te dice, mira, acá dice todo cómo actuaban. No, entonces lo que va hilando uno son constantes. ¿No? Constantes en el accionar, los nombres que se repiten en algunos lugares, los nombres de militares estamos hablando, que se repiten en algunos lugares estratégicos, hay algunos operativos que están muy detallados y que entonces nos dan la pauta de cómo eso
se fue armando, de cómo, por ejemplo, de cómo planificaba Ocoa los operativos, de quiénes eran las unidades de apoyo, de cómo estos se hacían, de cómo iban rotando las unidades de apoyo y de los cambios. Pero como uno investiga en forma fragmentada para poder analizarlo, pero uno después de que estudia eso en forma fragmentada tiene que unirlo al todo. Porque solamente nosotros podemos comprender los cambios que hay en el CID, por ejemplo, o en Ocoa, si miramos a su vez el contexto de lo que estaba pasando, e incluso la interna militar. Entonces, a partir de todo eso que es como armar una gran red de distintas dimensiones, que uno va y pone la lupa ahí y dice, bueno, mirá lo que pasó con este operativo, ¿no? Cuando uno tiene el detalle de un operativo, uno ya puede imaginarse los otros. Y entonces uno ya va a buscar esas coincidencias que en general se encuentran, que son las constantes. Las constantes a saber qué fueron planificadas y qué era lo planificado. Y también, por supuesto, no es un actuar solo de las agencias represivas. Las resistencias, el trabajo en la clandestinidad de las organizaciones políticas o sociales, también, porque hay como un diálogo ahí, ¿no? También son pista para saber cómo actuaban ahora las agencias, que siempre estaban como un poquito más adelante. Bueno, claro, porque tenían otros elementos, sin duda. Por supuesto, era el Estado actuando, ¿no? Pero, o sea que el diálogo es muy fluido. Quiero que entiendan bien cuando digo diálogo fluido, ¿no? Si no estoy hablando de los hechos, cómo se encadenan y cómo circulan. Y en ese abordaje es que uno puede observar la planificación y puede llegar a realizar hipótesis con algo de sustento. Bien, bien. Bueno, seguimos un poquito más. Estamos... No, amiga, tranquila, toma agua. Bueno, otra de las cosas que habían surgido es el tema con eso de que, con el tema del número de desaparecidos, que decíamos que, bueno, que van a aumento y que se va transformando también en función de la investigación. Nos preguntaban por ahí si había más denuncias por investigar, o sea, si hay más casos que nosotras sabemos de casos por aparecer, de nuevas denuncias, eso, de qué podríamos decir en torno a eso, querida compañera. Sí. Ahí, no quiero ser tan precisa, hay 41 denuncias. Y otra cosa, hay 41. Sí. No, y otra cosa que también, porque viene conectado con esto, así ya lo puedes abordar todo de una, eso, si esas denuncias son de ahora, porque también es importante y tiene que ver con a veces, sí. A ver, y lo conecto con esto que vos decías hace un rato, es decir, a veces... ¿no? Cuando uno analiza los documentos y uno lee los documentos, hay archivos que uno los mira en determinado momento con una información, después absorbemos otra cantidad de información y los volvemos a leer y obtenemos otra nueva información de ese documento porque tenemos otra información acumulada, que yo no sé, que a veces que no es que se está accediendo todo el tiempo a cosas nuevas, sino que es uno relee porque integra, porque empieza a conectar. Nos pasó, digamos, el ejemplo cuando empezamos a conocer mucho más y a profundizar sobre agencias represivas y eso que vos decías, decir, bueno, los dispositivos, los mecanismos, cómo es que funciona, de qué manera va fluyendo y se va dando esa conexión, claro. Empezamos a conectar. Entonces, la pregunta venía por un lado, decir, bueno, si esas denuncias son de ahora o no, y bueno, un poco más o menos, claro. Que expliquemos eso. Sí, son aproximadamente 41 denuncias de casos, hasta que nosotros nos fuimos, ¿no? Hasta el 28 de febrero, no sé después. Claro. De casos en donde hay una probabilidad importante que puedan ser, de que se trate de personas desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? Por acción de los Estados. En algunos casos
creo que la mayoría son uruguayos, ahora no recuerdo bien, pero la mayoría son uruguayos, en muchos casos que estaban en Argentina. Son denuncias, algunas de ellas vienen de la época de la Comisión para la Paz, otras son más nuevas y alguna otra la incorporamos a partir de la lectura de documentos, donde algunas de otras se incorporaron de oficio. ¿Qué pasa con esas denuncias? Bueno, lo que relatábamos al principio sobre el concepto del desaparecido, ¿no? No son militantes políticos. Por lo tanto, ha costado mucho esa discusión. Ha costado mucho pelear un desaparecido, vamos a decirlo así. Ha costado pelear los desaparecidos. Porque hemos tenido que sentarnos a decir, ¿qué es un desaparecido entonces? ¿Cuándo consideramos que alguien está desaparecido? Cuando no aparece. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Porque para nosotros descartar un caso, que se han descartado casos, tiene que haber un documento oficial que diga que esa persona murió en otras circunstancias. Murió en otras circunstancias, o sigue viva, ¿no? O murió después del 85, que han sido algunos casos. Pero de todos los otros, de todos estos 41 casos que nosotros decimos, no hay absolutamente ningún documento que nos señale que está vivo, que murió después, no hay nada. O sea, la documentación que hay señala que la última vez, por ejemplo, fue en el 73, 74, cercano a la fecha en que desapareció. Entonces, eso tiene que tener un curso de investigación, que es un curso de investigación que requiere especial atención, porque hay que volver a tomar los testimonios, porque la gente que denunció vino en el 2005 y nunca más fue. Claro. Se sacaron los... Claro, y eso quedó ahí. Y hay que volver a repreguntar, ¿no? Porque no se le hicieron las preguntas que en ese momento, porque en ese momento había preguntas que no existían y hoy existen, porque tiene que ver con la acumulación también. Entonces hubo preguntas que no se les hicieron, preguntas súper relevantes que no fueron hechas. Hay que ir a la Argentina a investigar y saber qué pasó, porque son ciudadanos uruguayos. Y hay casos en que realmente ya estarían, a mí, con mi opinión, estarían para ser integrados a una lista. Claro. Porque claro, uno tiene que poner un tiempo de espera también. ¿Hasta quién dice qué? ¿Quién legitima la calidad de desaparecido? ¿Qué es lo que le da legitimidad? Claro, y hay algo que vos dijiste que es bastante clave, decir, bueno, hay determinadas cuando, en esa necesidad que nosotras lo hemos charlado infinidad de veces y que también consideramos que es muy trascendente en este tipo de investigaciones, como es el presente que le pregunta al pasado, en la medida que en este presente hay un acumulado y en este presente hay una mayor conciencia y hay hay una integración de otras cosas que en ese pasado no existía, porque en el año, por ejemplo, hay personas que testimoniaron el 85, que testimoniaron el 89, 87, y que fueron en el 2002, cuando las recibió la Comisión para la Paz. Exacto. Y decir, bueno, y se ha transformado y ha cambiado mucho. Hay que recordar todo el movimiento en esa conexión que tenemos a través o sea, que tenemos con Argentina, pero en esa conexión que hay con la región, que también han salido muchas cosas a luz a través de los juicios en la Argentina, que ha transformado la mirada. Entonces, es como entender profundamente de que ese pasado está en movimiento, no es un pasado claro, es un pasado en movimiento. Digamos, claro. Es una foto que uno sacó y no se transforma. No, ese pasado se va transformando y va, como vamos también, que yo veía por ahí una pregunta que nos decían sobre el tema de la importancia de la investigación histórica para abordar los centros clandestinos. Lo que nos pasó, y quizás ahora vos, Fabi, podés contarlo un poco más, es decir, claro, la investigación también va echando luz sobre lugares que estaban pero absolutamente oscurecidos, y lo digo desde el lugar de decir, quizás lugares en donde nosotras no sabíamos que había pasado detenidos, y pasaron.
recorridos en donde todavía no teníamos claro, quizás hace 10 años atrás, el recorrido que había hecho el detenido, el desaparecido, y luego de una investigación y una acumulación y empezar a cruzar, que nosotros lo hemos vivido muchísimo en todos estos años, unís, y es eso, y a veces es lo que decíamos hace un rato, es decir, es leer con otros ojos que tienen una integración distinta. Sí. No sé si eso de los centros clandestinos, el ejemplo, a mí se me viene el donde funcionaba el GIOR ahí en Dante y en ex Dante Aedo. Aedo. Aedo, no es Aedo. Sí, la continuación de Colonia, ¿no? Ahí va, de Mercedes. No, de Mercedes. Bueno, no importa. Está. Es la que te lleva a Boulevard Artigas y Avenida Italia. Googleen, chicos, googleen. Sí. Ay, nos dice ¿se oye muy entrecortado? Entrecortado. ¿Por qué? Octavio. Escucha, sí. Yo te escucho bárbara. ¿Y vos me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, sí, eso es el audio de Octavio. Lo escucho bien, dice Pau. Está. No sabemos qué decir, Octavio. Pero Octavio, y para todo, lo vamos a guardar y lo vamos a subir después un poquito editado, a un canal de YouTube. De YouTube. Capaz que un poquito editado. Claro, lo que iba a contar es unas manos, del ex GIOR, que es un enorme cuartel, hermosa su arquitectura, que está ahí en esa calle que nos lleva a Boulevard Artigas y a Avenida Italia. Es que bueno, en el marco de la realización de un informe para el grupo de memoria que está solicitando ese lugar, empezamos a investigar sobre las etapas, porque no siempre, ese es un local. Ahí durante una época funcionó el GIOR, y ahí fueron una cantidad de militantes sindicales detenidos por medidas prontas de seguridad. Uh-huh. Es tu problema, ese es Octavio, el cobre. La calle era Dante. La calle era Dante, exacto, era Dante, sí. Ahora se llama Víctor Avedor. Bueno, ahí, esa fue una etapa, pero después tuvo otras etapas el GIOR. Y lo que nos dimos cuenta era que en su última etapa, en su etapa intermedia por los años 80, y no podemos todavía datarlo bien, sabemos que en el año 80, 81, pero no desde qué época, ahí funcionó la compañía de contrainformaciones del Ejército, que en realidad el dato era que funcionaba en el comando del Ejército en la calle Colorado, cerca de Boulevard Artigas, el Comando General del Ejército. Uh-huh. Pero funcionó ahí hasta ese año, hasta el 79, y después fue para ese local, y ahí funcionó un centro clandestino, con otras características, porque no todos los centros clandestinos tienen la misma característica. Ese era un lugar de primeros interrogatorios, donde rápidamente después eran trasladados. Y era como un rol que cumplía la compañía de contrainformación e inteligencia, que lo ofrecía a las agencias. Ellos se ofrecían a detener gente, a realizar los primeros interrogatorios. Uh-huh. Y funcionaba ahí, y eso no estaba detectado como centro clandestino. Uh-huh. Por allí pasaron sindicalistas que estuvieron presos, que después fueron a la tablada, pero pasaron primero por ahí, porque fueron detenidos por la compañía de contrainformación e inteligencia que estaba trabajando para OCOA. Uh-huh. O sea, todo esto, este entramado de agencias uh-huh. que trabajaban una para otra y que hacían interrogatorios y después los llevaban para allá y venían para acá. Bueno, esto forma parte, digamos, también de lo que pasaba y de lo que nos ayuda también a poder decir qué pasó, o esas preguntas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Claro. Uh-huh. Queremos saber la verdad. Bueno, parte de esa verdad es eso, es también conocer esos recorridos. O sea, en los 80 funcionó ahí un centro clandestino, no se sabía eso, lo supimos hace bien poco, porque la gente se centró en la tablada, que está bien, no es que esté mal.
Digo, cómo a veces echar mucha luz en un lado oscurece otro, ¿no? Entonces, en esos testimonios, porque fue a través de lectura de testimonios donde dijimos, pero acá alguien estuvo en otro lado antes de la tablada, en otro lado clandestino además. Entonces eso también tiene que ver con el pasado del movimiento, y con que siempre hay cosas como para investigar, o formas o nuevos funcionamientos de la represión. Exacto. Una de las cosas que nos decían por acá, sí, es que hay forma de averiguar nueva información sobre los desaparecidos, sí. Y porque la quiero conectar con la otra, dice, porque hay quienes dicen que cuando se mueran los que vivieron ya no hay nada que hacer. No. No. Bueno, claro, lo que pasa es que nosotros tomamos, a ver, la desaparición forzada tiene varias dimensiones. Una dimensión que es personal, que es familiar, que es específica, y una dimensión que es comunitaria, le pasó a la comunidad donde sucedieron los hechos de desaparición forzada. Entonces, esto quiero decirlo porque no depende solamente de que estén vivos los que estaban vivos en aquella época, y después de que se mueran no va a pasar nada. Y esto lo quiero decir también porque es algo que es responsabilidad de todos, ¿no? La búsqueda de la comprensión y del sentido de lo que pasó. Lo que quiero decir es que no es solo a través de los testimonios, ¿no?, que uno investiga, también es a través de la documentación que queda, y también es a través de estas discusiones o estos debates que se pueden ir abriendo y ampliando para que uno pueda intercambiar no solo información, sino cabeza, ¿no? Porque la información está disponible. Ahora, claro, si nos enfocamos solo en la posibilidad del hallazgo del cuerpo, yo no sabría qué responder. No sé. Algunos cuerpos podrán ser hallados y otros no, porque no están. Claro, sí. Claro. Es como... pero voy a poner el ejemplo de los CNN, porque me parece que es muy claro. Sobre los cuerpos hallados en Uruguay, que son cerca de 31. 31. En Rocha, que aparecieron muchos, los cuerpos no se conservaron. Los cuerpos fueron enterrados como NN y a los 3, 4 años, por una normativa que hay, fueron pasados a usuario común. O sea, se redujeron y pasaron a usuario común. Y después, no sé qué hacen, se creman, se tiran, no sé. Se les tomó huellas dactilares. Y porque se les tomó huellas dactilares, 3 pudieron ser identificados. Ahora, no a todos se les pudo tomar huellas dactilares. Y está establecido, nosotros tenemos la autopsia, o sea, nosotros, está pública, ¿no? La autopsia y el relato y la ficha personal de ese NN, de esos NN, a los que fueron hallados, que sabemos que fueron enterrados, que dice dónde fueron enterrados, que fueron después pasados a usuario común, y que no se les pudo extraer huellas dactilares. No se va a saber. Claro. Pero bueno, pero el recorrido de ese cuerpo está, porque también ahí entra la importancia de la dimensión colectiva de esta desaparición. O sea, por eso yo hablaba de que hay una dimensión que es personal, que es familiar, que es propia, y hay otra que tiene que ver con la comunidad y que tiene que ver con un aprendizaje que como humanidad tenemos que hacer con respecto a la vida del otro, ¿no? Y con respecto a valorar y a tener algún consenso mínimo como humanidad de condena hacia determinadas acciones, que claramente no hay ese consenso, porque si no, no se repetirían hoy hechos de desaparición como existen por parte de los estados
o amparados por los Exacto. estados o a través de organizaciones paramilitares, y porque además no tendríamos que estar hoy en una discusión, ¿no? Discusión de la que personalmente me salgo, no discuto con nadie, ¿no? Pero digo, hay gente que le parece que no. Claro, el pasado es social. Claro, el pasado es social, claro, hay una responsabilidad social en eso. Y por eso es importante y trascendente, sobre todo el ejemplo que vos ponías, Fabi, de decir, bueno, está la trayectoria esa familiar, personal, la del caso, la de historia, y qué pasa con, bueno, con esos casos que nosotros sabemos en Rocha de que no tienen huellas dactilares, o sea, qué sucede con eso. Y eso de Por el alguna momento, manera no sé, capaz que... capaz que en un futuro, bueno, uno nunca sabe lo que puede Pero ¿y por pasar qué porque no? eso ¿Por qué no? damos fe. Bueno, nosotros, claro, o Sí, sea, sí, damos fe que no sabemos lo que puede pasar, es verdad. Sí. no pues sabemos lo que puede Pero pasar, digo, entonces capaz que eso hay hoy... una Claro, responsabilidad, claro. que es una responsabilidad social y es una responsabilidad con ese pasado y que yo creo que se engancha con eso que estabas diciendo vos, que tiene que decir, bueno, si es una responsabilidad social y es una responsabilidad colectiva, también tiene que haber una condena colectiva al terrorismo de Estado y a los hechos que ese terrorismo de Estado trajo. Claro, y a no sentirnos por fuera de eso, ¿no? No es que uno sea agente del terrorismo de Estado, pero no sentirse por fuera como que son los otros los que me tienen que venir a contar, ¿no? O me tienen que venir a decir, porque ese pasado es nuestro, nos pertenece, de alguna manera se generó, lo mismo que ahora si hacemos, digo, de alguna manera, por algo ese pasado ocurrió, se generó en su momento y hoy lo que tenemos como un espejo de ese pasado son los movimientos de ultraderecha presentes en Uruguay y muy activos. Bueno, es nuestro eso, no es del otro, es nuestro como comunidad, como sociedad. Entonces, bueno, hay también no sé, digo, no es que uno tenga las respuestas a todo, ¿no? Pero de alguna manera uno se tiene que hacer cargo de eso. Para lograr esos consensos básicos que tienen que ver con decir, bueno, mientras existan los estados, que no, por ahora, que todos seamos capaces de condenar esas conductas de abuso del poder. Y no importa sobre quiénes se realicen. No importa la característica del ciudadano, no es excusa, ¿no? Y esto es como una decisión así de gran de certeza, ¿no? Digamos, de ser como implacables con él. ¿Esto se condena o no se condena? Porque si hay duda y si depende de alguna cosa, bueno, esa es la posibilidad de repetición del pasado siempre. Sí, sí, claro. Sí, hay fragilidad y hay una no apropiación de lo que sucedió, porque cuando vos mirás con distancia, como si eso no nos perteneciera y la historia no tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos otros, es como, o sea, estás generando, estás dándole vía libre a que todo eso se suceda una y otra vez, con otra forma, con una manera en la que en el hoy se entiende, ¿no? En el hoy la violencia se transformó, sí, porque no es la misma, pero la raíz, o sea, es un camino que va cambiando de forma. Decir, bueno, antes perseguían a los militantes, por decirlo de alguna manera, y bueno, y hoy se persigue a otros. Entonces, y hay como un ambiente, como una energía ahí de que reclama orden y seguridad. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Porque es muy amplio y excede vivo. Este programa, pero vienen otros. Amiga, a ver, creo que hemos contestado todo. Ya estamos sobre la hora, hicimos una hora ya de vivo. No sé qué opinas tú, pero bueno, yo creo que ha sido vos tenías mis preguntas maravillosa. ahí. Ya estamos, mirá, la última era si podía volver a pasar. O sea, hicimos todo un pasaje por todas las preguntas que no, había quedado una, perdón, a veces parece que no hay avances en todo este tiempo, ¿es así? ¿La salida alemana sería un camino deseable o no?
La del 45, ¿cuál salía alemana? La de ¿Cómo? los juicios. La de los juicios, Para que de Nuremberg, llegan preguntas de último momento. La salida, perdón. si la salida alemana sería, tendría que yo estudiar mucho más la salida alemana, pero no sé si nos referimos por los juicios, y si el Plan Cóndor actuó en todo el Cono Sur, en Uruguay fue igual que en Argentina. El Plan Cóndor A ver, actuó en Brasil. Claro. ¿Qué? Bueno, ¿qué quieres responder? ¿Lo de no, digo Alemania? que Que a vos te gusta. no, la salida a Alemania, digamos, de alguna Los manera, juicios. claro, los juicios, sí. Argentina es la que practica, o sea, la que lo asume más directamente y volvemos, digamos, más allá Eso no me gusta. de la valoración, hay algo que está bueno y en realidad lo uno con lo que veníamos diciendo, en ese momento, en los juicios a las juntas, de nuevo, aparece una cantidad de información que nosotras creemos que quizás no se pudo leer con con toda la integración que tenemos hoy y que sigue siendo un aporte No, recontra fundamental. no. Y además lo simbólico de parar y decir, pasó esto, ¿no? Y de parar a los máximos responsables. Yo creo que el Nuremberg y el juicio de las juntas de Argentina tuvo esa contundencia simbólica. Sí, de hecho, a ver, si hubo algo Ya va esa otra trascendente, pregunta. más por eso, más allá de de lo que haya sucedido después, es en eso que vos dijiste, Fabi, que me parece muy, o sea, muy trascendente por la manera en la que en cómo se Claro. transita también ese Sí, pasado, que es la como de alguna manera teatralización. pararte de frente y mirarlo, porque vos lo tenés que observar y decís, bueno, y No, eso Argentina, fue sí, súper fuerte, además, y bueno, y es como un teatralizar acto. eso que busca más, busca algo más que la justicia concreta, digamos, terrenal, ¿no? Tiene ese valor simbólico en donde hay cosas que ya no pueden ser negadas. Yo creo que eso se podía dar si acá ya no se va a dar eso. No pasó, no va a pasar. Fueron momentos históricos determinados y